Bueno, antes de empezar, quería agradecer a todas las personas que han hecho posible este acto, porque nosotras afrontamos esta campaña con pocos medios, con pocos recursos, pero tenemos algo que vale millones, ¿no? Que es el compromiso y el esfuerzo militante de tanta gente que se ha dejado la espalda en estos días para poder tener hoy este acto aquí. También quería agradecer a Carmen y a Pepe por su maravillosa actuación. Y también quería agradecer a las compañeras intérpretes de lengua de signos que van a hacer posible que hoy precisamente un acto como este, que tiene un componente cultural, sea accesible para todo el mundo, ¿no? Una cosa todavía, una tarea pendiente precisamente en el mundo de la cultura que por desgracia sigue siendo a menudo muy inaccesible para muchísima gente. Así que gracias también y un aplauso para ellas. Veréis, cuando anunciábamos este acto en las redes sociales, un hombre nos comentó en Twitter que si no teníamos cosas más importantes de las que hablar. Decía que por qué no hablábamos, supongo, ¿no? Entendía él, del precio de la luz, de la subida del precio de la gasolina, del paro que tenemos en Andalucía. Evidentemente toca hablar de todo eso en esta campaña, pero lo que no entendía el compañero es que la cultura no es ajena a los dolores del pueblo y que si algo no era Lorca, era precisamente indiferente a los sufrimientos del pueblo andaluz. Y tampoco entendía que la cultura es tan necesaria como el comer, que los que hacéis cultura alimentáis el alma. Y lo hacéis contra viento y marea. Se os reconoce la labor en pandemia, se os dan palmaditas en la espalda, pero a día de hoy sigue siendo uno de los sectores más precarizados, con menos cotización y más abandonados por las políticas públicas. Si alguien sabe no rendirse, sois vosotras y vosotros, los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y hay otra cosa que hacéis, y es que con el arte que creáis, sois capaces de abrir las compuertas de la emoción para remover conciencias, para hacer comunes los dolores que vivimos normalmente cada una en nuestra casa, en soledad, que nos quieren aisladas y separadas, para que no nos sintamos tan solas ni tan aisladas, para generar empatía y para acercarnos las unas a las otras. Cuando directoras y actrices como Carmen hablan de memoria histórica encima de un escenario, cuando cantautores como Nacho Vegas, que nos acompaña también hoy, hacen una canción a la tragedia de los desahucios, entran por la emoción directamente y llegan allí donde muchas veces, donde nosotras probablemente no podremos llegar ni con 10 discursos políticos, ¿no? Y por eso creo que es tan peligrosa la cultura. Y por eso, conforme más avanza la reacción y la derecha, menos apoyo hay a la producción cultural. Porque el arte no debería funcionar jamás para generar una red clientelar que se pliega a los intereses políticos de turno. Si pretendiéramos que el arte se enmarcara en los estrechos márgenes de la política institucional, directamente lo estaríamos matando. El arte tiene que ser siempre libre y autónomo. Por eso, hoy antes de nada hay que decir que Lorca no es de nadie y es de todas. No se trata con este acto, como han dicho algunas, de apropiarse de lo que es inabarcable. Sería un crimen por nuestra parte pretender lo contrario. Lo que queremos hacer hoy aquí no es apropiarnos de su legado, ni muchísimo menos. Es rendirle homenaje desde la más absoluta humildad y respeto. Y recuperar su memoria, claro que sí, como decía la compañera Inma. Recuperar su memoria porque hoy tiene sentido, porque sus obras y sus versos nos aportan la forma de comprender y de ponerle emoción a las injusticias, a los dolores y a los anhelos que aún hoy tiene el pueblo andaluz. Lorca no es de nadie, pero tampoco era apolítico. Como ha dicho una señora muy ignorante, que quiere representar a esta provincia, que ahora viene a empadronarse, pero que no la conoce, que no ha vivido aquí ni un día de su vida y que no tiene ni idea de los problemas que angustian a este pueblo. Esa ignorante decía que Lorca era apolítico. Lorca no era político porque a Lorca le dolían las injusticias y en sus obras y entrevistas aparece la protesta activa, siempre a favor de los de abajo, siempre a favor de los que sufren. En una de sus entrevistas decía: ante la realidad social, el poeta debe apasionarse, no puede permanecer impasible. ¿Cómo pretender que el poeta pueda cerrar los ojos ante los hombres que sufren, ante la tragedia espantosa del hombre oprimido? El poeta debe sentirlo y comprenderlo, y ayudar en la medida de sus posibilidades en la conquista de un mundo más justo y más humano. Y desde esa sensibilidad con los que sufren, Lorca expresó, como no puede ser de otra forma, una preocupación especial por el pueblo que le vio nacer, por Valderrubio, que podría ser en realidad cualquier pueblo de Andalucía. Y en una obra que escribió con 17 años, que se llama Mi pueblo, decía:
En Andalucía, todas las mujeres pobres mueren de lo mismo, de dar vidas y más vidas. Los hogares pobres de los pueblos son nidales de sufrimiento y vergüenza. Nadie se atreve a pedir lo que necesita. Nadie osa rogar el pan por dignidad o por cortedad de espíritu. Y sigue y más adelante dice: yo lo digo, que me he criado entre esas vidas de dolor. Yo protesto contra ese abandono del obrero del campo. Yo lo siento y mi alma se llena de amargura. Y por último concluye: los niños pobres de los pueblos se mueren, unos por falta de alimento y otros por exceso de trabajo. Evidentemente ahora estamos mejor, los niños y niñas ya no tienen que trabajar, al menos aquí en Andalucía. Pero, bueno, sí. Pero la gente se sigue muriendo en el Tajo cada día. Aquí en esta comunidad, más que en ninguna otra comunidad del Estado. Y no es casualidad, lo que nos mata aquí es la precariedad laboral. Seguimos encabezando los peores rankings de desempleo, de paro y de pobreza del conjunto del Estado. 8 de los 10 municipios con más paro están aquí en Andalucía. Y esta ciudad, Granada, ocupa el 6º puesto en desempleo del conjunto del Estado. Aquí hay más casos de cáncer que en cualquier otra comunidad autónoma. Entre otras cosas porque nos traen los residuos tóxicos de la industria, del desarrollo de otros territorios y los almacenan al lado de nuestros pueblos, de los pueblos andaluces, como pasa en Nerva, en Huelva o como el Cabril en Córdoba. Andalucía se muere por lo mismo que las mujeres de las que hablaba Lorca. Andalucía se muere por dar vida a otros. En un modelo extractivo de recursos y de mano de obra barata que nos explota para que una minoría se lo lleve calentito y para que las rentas de ese trabajo encima se vayan también fuera de nuestra tierra. En una de sus prosas juveniles, en el retablo del dolor ingenuo de 1918, Lorca cuenta que viene por el camino una muchacha delgada, pálida, harta de trabajar, y dice: Adelaida trabaja como espigadora en verano, como leñadora en invierno y como desgranadora en otoño. La pregunta es si esto ha cambiado mucho. Evidentemente hoy en día los oficios son otros, pero ¿a cuánta gente no conocemos? ¿A cuántos amigos y amigas no tenemos? O no lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, ¿no? Que echan la temporada de verano de camarero en la costa, en Motril o en Almuñécar, que después se van en otoño o en invierno a echar la temporada de aceituna al campo y que como no les llega, encima de todo a lo mejor tienen que emigrar, irse a otro sitio, a echar otros cuantos meses para poder sobrevivir, ¿no? O a cuánta gente no conocemos que tiene que trabajar en varios trabajos a la vez para poder juntar un sueldo, como contaba el otro día la compañera Vanessa, que es trabajadora de la limpieza y que ha llevado una lucha impresionante, ¿no?, por sus condiciones laborales, y nos contaba cómo tiene que tener varios trabajos para poder sobrevivir, ¿no? ¿O cuántos no hay que encadenan contratos en 8 sitios diferentes en un año? Esto le pasa hoy en día en Andalucía hasta a los profesores y a los médicos. Hasta los profesores y los médicos, que hay gente todavía que tiene ese concepto de que son privilegiados porque son funcionarios, ¿no?, algunos de ellos, pues quienes están como interino o quienes no tienen esa condición, hasta los profesores y los médicos tienen que encadenar contratos de meses, incluso a veces de semanas, ¿no? Y no pueden ni estabilizarse ni hacer planes de futuro con su vida. Desde Adelante Andalucía creemos que ya es hora de dejar de ser la Andalucía del llanto que decía Lorca, de ocupar ese lugar perdedor al que nos han relegado históricamente, y para eso hay medidas, tenemos un plan, ¿no? Claro que se puede cambiar esta realidad, pero hace falta coraje y voluntad política para, entre otras cosas, exigir que se nos pague la deuda histórica que se ha contraído con este pueblo por un sistema de financiación injusto que se perpetúa hasta hoy. Que necesitamos inversión para reindustrializar Andalucía y aumentar el personal que decía antes en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en dependencia, poniendo los cuidados de la gente en el centro de las políticas y generando empleo de calidad. Porque las únicas alternativas no pueden seguir siendo o emplearse por temporadas en el campo, teniendo que juntar el resto del tiempo esas peonas criminales, con ese sistema de subsidio agrario que convierte a los trabajadores del campo en trabajadores de segunda, como siempre nos recuerdan los compañeros y compañeras de Huetortájar que han venido hoy también. Que no sea esa una alternativa, o la otra, emplearse
o que la otra única alternativa sea ampliarse en la hostelería, en el sector del turismo, sin derechos, sin que se cumplan los convenios, como bien están peleando las Kellys, por ejemplo, del Hotel Luna de aquí de Granada, que están en huelga desde hace semanas exigiendo sus derechos, y que han despedido a tres compañeras en un caso claro de represión sindical por defender lo que es justo. Lorca tenía identificado muy bien cuáles son los enemigos del pueblo andaluz. En su poema Salmo de Noche, que he descubierto hace poco, gracias a Ian Gibson, tengo que decir, pero que me ha encantado, habla de la necesidad de emprender cruzadas con espadas de amor, contra varios adversarios, entre los que cita, contra los fariseos de tanta religión, contra las leyes infames de dinero y honor, contra espirituales de altares y de arenes, contra los asesinos de ideas llenas de sol, contra la idolatría de la cruz admirable, contra los domadores de la santa pasión, contra los sacerdotes que solo lo son de nombre, contra idiotas y frívolos de bailes y de salón, contra las vanidades del oro y la belleza, contra necias teorías de civilización, contra la democracia que es sed de aristocracia y contra la hipocresía del truán y del bribón. Cuántas cosas dice, ¿no? Y qué bonito. Y cuántas cosas en ese párrafo. Contra leyes infames de dinero y honor, que decía Lorca. De esa oligarquía que gobierna para sus amigotes y de leyes infames que buscan solo el dinero para unos pocos, hemos conocido mucho en estos 3 años y medio de gobierno de las derechas en la Junta de Andalucía. Desde la bajada de impuestos solo para los ricos, solo para los que heredan 1 millón de euros, hasta esa ley criminal que es la ley del suelo, que nos quiere traer de nuevo el modelo del ladrillazo, de la construcción desaforada que depreda nuestro territorio, que hace desastres en nuestras costas, como bien sabemos aquí en la costa granaína, al tiempo que no garantiza desde luego la vivienda como un derecho, ¿no? Mientras la mayoría de la gente no tiene dinero para pagar un alquiler, en lugar de construir viviendas para aumentar el parque de vivienda pública, se dedican a construir de forma desaforada y depredadora con el entorno, únicamente destinada al turismo, ¿no? Cuidar el entorno en el que vivimos es esencial. Hoy es el día del clima. Voy a hacer un inciso aquí, pero quería hablar de esto, ¿no? Hay que recordar que nos estamos cargando el planeta en el que vivimos y que eso tiene un límite. Y hay que decirlo desde aquí, desde Granada, porque vivimos en la tercera ciudad más contaminada del conjunto del Estado, con muchísima menos población que Madrid y Barcelona, que son las otras ciudades con más contaminación. Y eso tiene mucho que ver con que no tenemos unas infraestructuras, un transporte público en condiciones, con que el ferrocarril, todavía el tren de cercanías no existe prácticamente en Andalucía, en Granada desde luego no lo hemos visto. Tiene mucho que ver también con que el metro, en lugar de ampliarlo para conectar el área metropolitana con la capital, lo quieren ampliar por el centro. De nuevo orientar el turismo, de nuevo orientado a los que vienen de vacaciones. ¿Qué pasa con la gente que cada día se tiene que desplazar para trabajar, que vive en todos los pueblos del cinturón y que se tiene que chupar atascos y que eso está contaminando nuestro aire y está, por cierto, aumentando, por ejemplo, los casos de cáncer y de afecciones respiratorias? Por eso es tan importante hoy, en el Día del Clima, también recordar esto, aunque se salga un poco del tema. Contra la democracia, decía Lorca, que quiere ser aristocracia, y la hipocresía del truán y del bribón. Contra estos señoritos de derechas que, siguiendo la tradición del PSOE, porque están siguiendo en esto la tradición del PSOE, confunden democracia con aristocracia, se aferran al sillón y los privilegios y entienden la Junta como su cortijo particular. Y se dedican para utilizar las consejerías, los puestos que tienen en las consejerías, para que sus amigotes hagan el agosto con la privatización de los servicios públicos. Que mientras las trabajadoras de ayuda a domicilio cobran apenas 6 euros la hora, el señor Florentino Pérez se lleva el doble por cada hora de su trabajo. Que mientras despiden a 8.000 sanitarios, nos derivan para operaciones y tratamientos a la privada, con el dinero de todas y todos, para que otra vez sus amigos se forren.
que cierran unidades y líneas en la pública, en la escuela pública, pero aumentan la inversión en la privada y le bajan los impuestos a los que llevan a sus hijos a aprender inglés a los colegios privados, porque dicen que pobrecitos que no pueden llegar a fin de mes. Cuidar a Andalucía es cuidar también sus servicios públicos. Contra los domadores de santa pasión, contra los sacerdotes que solo lo son de nombre, dice también Lorca. Contra quienes nos dicen a quién podemos o no podemos amar y se creen con el derecho de decirnos cómo y con quién tenemos que vivir nuestra sexualidad. Contra quienes quieren encerrar otra vez al colectivo LGTBI en los armarios, también hay que hacer memoria y recordar que fue desde aquí, desde Andalucía, por ejemplo con colectivos como el Frente de Liberación Homosexual, desde donde que se dieron las primeras luchas de vanguardia en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Ahora que vuelven de las cavernas y que nos quieren colar aberraciones como el PIN parental, que busca evitar que las escuelas se enseñe que efectivamente tenemos el derecho de amar a quien nos dé la gana, ahora que han aumentado los delitos de odio peligrosamente en nuestra tierra y que encuentran su caldo de cultivo, los que pegan palizas encuentran su caldo de cultivo en los discursos de la derecha y de la extrema derecha, ahora es más importante que nunca seguir defendiendo la educación en la diversidad. Y recordar a Lorca es también levantar esas espadas cargadas de amor, que decía él, esas espadas cargadas de amor contra la LGTBI-fobia, que él mismo sufrió en sus carnes y que sabe ya perfectamente lo que es que te persigan por querer vivir tu sexualidad de forma libre. Contra necias teorías de civilización, dice también. En otra de sus entrevistas dice Lorca: yo creo que ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco, que todos y todas, digo yo, llevamos dentro. Hoy es más importante que nunca reivindicar esa Granada y esa Andalucía acogedora, diversa y antirracista. Ellos reivindican una memoria de persecución y de muerte. El otro día Vox inició su acto de campaña en la plaza de Isabel la Católica. Ellos reivindican ese pasado de muerte y de persecución para seguir agitando hoy el odio y el racismo. Y nosotras les decimos, frente a sus necias teorías de civilización, reivindicamos la Granada abierta, mestiza, mezcla de culturas en la que se reconocía a Lorca. Nuestra Granada es la de Mariana Pineda y no la de la celebración de la toma, que fue el inicio de la oscuridad en esta ciudad y en nuestra tierra. Ellos fueron los conquistadores, ellos. Ya voy acabando, ¿qué me dice? Me queda poco. En otra entrevista, Federico decía, refiriéndose a la expulsión de los andalusíes, decía: fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en la escuela. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una astronomía, una arquitectura y una delicadeza única en el mundo, para dar paso a una ciudad pobre, acobardada, a una tierra de Chavico, donde se agita actualmente la peor burguesía de España. Probablemente estas declaraciones, que sí que son muy conocidas, hechas en su última entrevista, fueron las que firmaron su sentencia de muerte. Hoy es nuestra obligación decirle a esos señoritos, a esos herederos políticos directos de sus asesinos, a esa señora Macarena Olona, que se lave la boca con lejía antes de mentar a Lorca, porque ha tenido la desvergüenza de decir que Lorca hoy sería de Vox. ¿Cómo puede decir eso? Decir eso es un crimen. El otro día nos reunimos en Motril con el colectivo Emergencia Frontera Sur, que hace una labor impresionante en la acogida de las personas que vienen a Andalucía para buscar un futuro mejor, que llegan a las costas granadinas. Y nos contaban algo durísimo, horrible, estremecedor. Nos decía que las familias de quienes se ahogan en el mar no tienen derecho ni a identificar a sus muertos, porque no existe todavía ni un mísero banco de ADN que haya puesto la administración para que les permita al menos saber si sus parientes han muerto y hacer el duelo. Eso es lo que nos contaban. Y esas muertes son el resultado directo de una política migratoria
criminal, que hay que decirlo también, de decisiones políticas. Hay una responsabilidad directa de un gobierno que se dice a sí mismo progresista, pero que es capaz, hay que decirlo también, es capaz de traicionar al pueblo hermano saharaui para que el gobierno de Marruecos le siga haciendo de gendarme en la frontera y siga vulnerando los derechos humanos de las personas que llegan a nuestras costas. Hablando de esto, hoy han venido compañeras que están recogiendo firmas por la campaña de la regularización ya. No una regularización a medida, para interés de los empresarios y para que venga mano de obra barata los trabajos que tienen las peores condiciones. No esa regularización, una regularización por derecho, porque es también criminal que la gente, por tener otro origen, tenga que vivir en una ciudadanía de segunda y sin derechos. Las compañeras, ahí está levantando la carpeta, Lucía, está recogiendo firmas. Por favor, si no habéis hecho ya, firmar por la regularización. Y ya acabo, que ya me estoy enrollando mucho. Perdonadme, hay muchas cosas que decir. Por último, contra los asesinos de ideas llenas de sol, que decía también Lorca. Hay muchas formas de acabar con esas ideas llenas de sol, y la peor es la resignación. Nosotras no vamos a agitar el miedo en esta campaña, porque los asesinos de ideas se crecen cuando se mata la esperanza. La derecha no gobierna con el apoyo de la extrema derecha porque el pueblo andaluz se haya vuelto de derechas y conservador. No es verdad. Ha gobernado porque el pueblo andaluz de izquierdas está harto, porque está defraudado con un PSOE que durante 37 años no ha tenido el coraje y la valentía de sacar a esta tierra de la situación en la que se encuentra. Con un PSOE que olvida sus compromisos cuando pasan las elecciones, con una izquierda que se olvida sus reivindicaciones cuando los suyos están en el gobierno de Madrid. Y de repente tienen amnesia colectiva y se les olvida. Con una izquierda que por miedo a perder sus escaños parece que se confunde de enemigos. Nosotras nos podemos equivocar muchas veces, de muchas cosas, pero de enemigos jamás. De eso no nos vamos a confundir, jamás. Frente al miedo y la resignación, nosotras reivindicamos con determinación y también con alegría, ¿por qué no?, el derecho a ser. El derecho a seguir persiguiendo un futuro distinto para Andalucía. Y hacerlo desde aquí, en primera persona y con voz propia, por necesidad y porque ya toca. Y le pese a quien le pese, hemos venido para quedarnos. Y todo esto lo vamos a decir, lo vamos a hacer, como decía Lorca, cargados de amor y de convencimiento.